Bueno, vamos a terminar con Bueno, en realidad es la introducción a sistemas operativos en tiempo real. Estamos haciendo un planteo genérico y después, por supuesto, con la experiencia en la parte práctica, empleando el FreeRTOS, es que vamos a llegar a las conclusiones importantes, cómo es que se maneja. La idea del sistema operativo en tiempo real, que dijimos que el término apropiado sería sistema operativo multitarea, consiste en imaginar que tenemos un multiplexor que va conmutando entre distintos procesadores. Cada procesador ejecuta una tarea con sus propios registros, con sus propias variables. Con lo cual, lo que tendremos que hacer en algún momento, y por esa secuencia que habíamos visto, esa animación que habíamos visto al final de la clase pasada, es cambiar el contexto. El concepto de cambio de contexto equivale a cambiar de procesador. Lo cual implica el cambio de contexto, como hemos visto, guardar en la pila propia de la tarea el estado de los registros actuales, de manera que la próxima vez que le toque ser ejecutada esa tarea, retome exactamente en el punto que había cortado la ejecución anterior. Y restaurar, cambio de contexto, restaurar los registros de la nueva tarea, de manera que pareciera que estamos cambiando de procesador. Esa operación de cambio de procesadores, entre comillas, la realiza el despachador o dispatcher. Es decir, un proceso dentro del sistema operativo que se encarga de ejecutar las decisiones que tomó alguien. Ese alguien es el planificador. Pues, las dos partes fundamentales del sistema operativo son el planificador, que como su nombre lo indica, en inglés es scheduler, y vamos a utilizar indistintamente cualquiera de los dos términos. Entonces, el planificador decide, ahora se ejecuta esta tarea. ¿Con qué criterio decide ahora se ejecuta esta tarea? Bueno, con el criterio de ya sea cooperativo, en este caso, en el cual cada tarea voluntariamente decide dejar de ejecutarse y avisa al sistema operativo, toma control vos. Entonces, el sistema operativo con algún criterio decidirá cuál es la próxima tarea que se va a ejecutar. El criterio más simple para este caso es utilizar el criterio de la calecita, es decir, que todas las tareas se van ejecutando en igual secuencia temporal. Es muy fácil de implementar, como ustedes imaginan, pero el problema es que no hay posibilidad de atender alguna tarea en emergencia. El planificador cooperativo es que voluntariamente cada tarea cede el control al sistema operativo que decide cuál es la próxima tarea a ejecutar. ¿Qué pasa cuando necesitamos que intervengan las prioridades? Bueno, en este caso, el planificador cooperativo se va a convertir, o tendrá que convertirse, en un planificador preventivo o preemptive. Habíamos dicho que era una palabra que la cual era difícil de... Bueno, calecita o round robin es un caso particular de cooperativo en el cual se ejecutan siempre en el mismo orden. Avioncito, autito, caballito. Avioncito, autito, caballito, avioncito, autito, caballito. Muy fácil de implementar, pero no hay prioridades. La otra es el apropiativo o preventivo o preemptive, en el cual se le asignan prioridades a las tareas. Se le asignan prioridades con algún criterio. Vamos a ver que la asignación de prioridades al tuntum puede generar, al tuntum quiere significar en el lenguaje de más de 50 años, así medio
sin cuidado, asignar porque me gustó el número. Se supone entonces que las prioridades de las tareas se asignan con algún tipo de criterio. Y es importante sentarse para analizar el criterio a utilizar para la asignación de prioridades. Si vamos a tener que compartir recursos entre tareas, enseguida vamos a ver qué significa eso, vamos a tener que ser muy cuidadosos para evitar que aparezcan errores y que el sistema se pueda bloquear o estrellar. Cada tarea tiene una prioridad en el sistema cliente y el planificador decidirá cuál es la tarea próxima a ejecutarse. De esta manera logramos nosotros minimizar la latencia. La latencia significa ocurrir un evento que nos requiere atención y con el planificador cliente lo que hacemos es darle atención a aquel elemento que tenga, que pase a estar activo, que pase a estar ready, no activo, que pase a estar ready y que requiera la atención inmediata. A diferencia de los sistemas cooperativos, en los cuales se supone que de buena voluntad, y ojo, que también tiene que ser bien diseñado, porque si tenemos un sistema cooperativo en el cual una tarea se apropia de la CPU, se coloca el sistema. No hay forma de sacarlo de esa situación. Acá, con el sistema preventivo, como tenemos un planificador que es el que toma decisiones, si ve que una tarea se está pasando de rosca, entonces la sopapea y la hunde, la saca de circulación y le baja la prioridad por un ratito o la pone en estado de pendiente por un ratito. ¿Se acuerdan el diagramita que habíamos visto, ese diagrama de estado que habíamos visto también en el final de la clase pasada? La saca porque se está pasando de rosca y está bloqueándose la CPU, la saca de circulación y le da lugar a otra. Fíjense que es muy importante el criterio con el cual haya sido diseñado el planificador. Estamos hablando de que el planificador acá tomó una decisión de ver que una tarea se estaba excediendo de tiempo de uso de la CPU, por lo tanto, el planificador tomó la decisión de sacarla de circulación, pasarla a un estado de reserva por un rato y dejar que actúe el resto. En ese caso, tendré que asignarle algún tipo de prioridad reservada, o bien diseñarla de manera tal que esa tarea que es demasiado extensa esté compuesta por más de una tarea. Siempre ese principio del KISS que habíamos visto al principio de la materia se mantiene siempre vigente. Entonces, el sistema cliente lo que hace es, con algún criterio, dejar de ejecutar una tarea y pasar a ejecutar otra. Quienes escriben el planificador, fundamentalmente nosotros vamos a utilizar, es el más empleado en la Argentina, el FreeRTOS, y existen estas otras versiones. El micro C OS2 es muy bueno y está utilizado en Europa bastante. El micro C Linux es una versión de Linux muy reducida, pensada para microcontroladores pequeños. El QNX, que es un sistema operativo muy confiable, caro, es pago, y muy bien pago, porque se han tenido en cuenta todas las consideraciones para evitar de que haya trabas en el sistema. Y lo utiliza el QNX, lo utilizaba al menos la NASA canadiense, lo cual significa que es un voto de calidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando todas las tareas están bloqueadas? Es decir, no hay ninguna tarea en ejecución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el profesor? Todas las tareas están bloqueadas. Por ejemplo, habían dicho desfragmentar la memoria, reagrupar las PCB de acuerdo con las prioridades. ¿Se acuerdan que habíamos hablado
de que se tenía que, para evitar perder tiempo en el momento en el cual se tiene que buscar cuál es la tarea de mayor prioridad. Supóngase que una tarea que se está ejecutando de alta prioridad se bloquea porque está esperando un dato de un conversor analógico digital. Entonces, el planificador tiene que pasarle el control de ejecución a otra tarea. Imagínense que se ponga a pensar el planificador en ese momento cuál es la tarea que tiene que ejecutarse. Sería contraproducente porque perderíamos eficiencia. Lo que se hace es aprovechar los tiempos ociosos como para reorganizar la estructura del sistema operativo para tener listas tener ordenadas las tareas por medio de una tabla, tener ordenadas las tareas para ver cuál es la de máxima prioridad que está para ser ejecutada cuando cambie algún objeto de listado. En el iTunes lo que se hace es ese tipo de tareas administrativas. Y cuando terminé con las tareas administrativas, lo que hago es pasar al modo bajo consumo. No solamente para los equipos portátiles, sino hoy en día con todos los criterios ecológicos que rigen nuestra vida y conservación de la energía, todo sistema, por más que esté conectado a 220, en el momento en el cual no tiene nada que hacer, se pasa al modo bajo consumo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, los sistemas en tiempo real se definen aquellos en los cuales tengo desde el momento de la activación que pasa a ejecutar la tarea después de un cierto tiempo. Este es el tiempo de respuesta, el tiempo que desde el momento en que se inicia hasta el momento que se termina la tarea, producida por algún tipo de evento o, por ejemplo, el cambio de prioridades o porque otra tarea pasó al estado pendiente, con lo cual, desde ese momento hasta que se termina de ejecutar la tarea, es lo que se llama el tiempo de respuesta. Y se supone que este tiempo de respuesta tiene que estar dentro del límite que se estipula por diseño, por condiciones de diseño. Entonces, los sistemas en tiempo real tienen que responder en un cierto lapso preestablecido de acuerdo con las especificaciones con el cual tratan de realizar. ¿Esa es la diferencia entre trading y tiempo real? El tiempo que tarda solo el tiempo. En tiempo real, ese tiempo forma parte del proceso de diseño. En multitarea es a lo que salga. Se supone que no hay tiempos críticos de los cuales dependa, por ejemplo, la vida de un ser humano. El ejemplo típico que usamos nosotros es el ERDA. Bueno, ejemplos de tiempo real, tenemos un proceso que arranca una conversión analógica digital, calcula un parámetro y actúa. Por ejemplo, para un horno, digamos, un horno de tipo industrial, en el cual no nos podemos. Imagínense un horno de fundición, en el cual no podemos dejar que baje la temperatura demasiado porque cambia las características del metal que está en proceso de fusión, ni tampoco que suba demasiado porque puede dañar toda la estructura. Entonces, hay ciertos tiempos que, si es un horno industrial, los tiempos de respuesta son bastante menores en cuanto a segundos que para un horno para el cual vamos a hacer cerámica o en el cual nos vamos a cocinar la hamburguesa. Bueno, tiempo real normalmente, cuando interviene el tiempo, los sistemas son más complejos y aumenta el tamaño por todas las prevenciones que hay que tomar. Puede haber dispositivos, varios dispositivos físicos que actúen simultáneamente y tenemos también dispositivos especiales de entrada con drivers especiales. Se requiere que los sistemas sean seguros. Cuando estamos hablando de tiempo real, el sistema tiene que ser seguro con tiempos críticos. Con lo cual, el diseño
excede lo nuestro, con determinismo temporal. Y esto sí lo tenemos que aplicar nosotros, de que el sistema se comporte de igual manera, igual condición. Aquello que habíamos hablado de las interrupciones que con el córtex eran previsibles, es decir, que eran determinísticas, se tiene que mantener en toda la fisonomía de la actuación de nuestro sistema operativo. Bueno, los requisitos de los sistemas en tiempo real, dijimos tamaño y complejidad, concurrencia, que pueden actuar varios dispositivos de salida a la vez, con interfaces de hardware específicas, tienen que ser fiables, es decir, que no tienen que tener fallas, y seguros. El lapso de fallas sea muy grande y también que en caso de que se produzca una falla, es lo que se llama me falla el nombre ahora, que el sistema en caso de una falla evolucione de la forma menos confiable, seguridad positiva. ¿Qué significa? Que si falla, falla el sistema en la condición más segura. Por ejemplo, en un ascensor se produce una falla en el motor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar libre la cabina o frenarla? Evidentemente frenarla. Eso es lo que llamamos seguridad positiva. Porque cuando hablamos nosotros de seguridad, significa que tenemos que prever en caso de falla cómo tiene que actuar para que el sistema no se haga. Y después determinismo temporal. Entonces, hay dos tipos de requisitos en tiempo real: estricto y flexible. Flexible, por ejemplo, es el teléfono celular. ¿Cuántas veces nos pasa que oprimimos una tecla o un icono y no nos responde en el momento? No es mortal eso. Ahora, si tenemos algún mecanismo vinculado con la vida, por ejemplo, algún sistema de reanimación de un ser humano, o bien control de tráfico aéreo, ahí el tiempo requiere lo que se llama un control estricto. Eso es lo mismo que lo anterior. Si es flexible, no forma parte como parámetro de diseño. ¿Tiempo o también? Puede que, no, si es relajado, no, el tiempo no forma parte del diseño. Típicamente, insisto, el teléfono celular. Prioridades. Bueno, arranquemos. Cada tarea tendrá su prioridad. Y en el momento que se crea la tarea, se la va a crear con un pedido de prioridad. Ese pedido de prioridad lo hacemos nosotros, con ese análisis que habíamos dicho anteriormente, que es requisito de sentarse y planificar la prioridad que tenga cada una de las tareas. No son al azar, no deben ser al azar. Supongamos que tenemos una tarea de baja prioridad, actualización del display. Se libera, es decir, se libera significa pasa a estar ready una tarea de mayor prioridad. Por ejemplo, lectura de una trama de Ethernet. Eso obliga a que el planificador diga: caramba, está disponible ahora porque cambió un objeto. Ese objeto puede ser que terminó de procesar una tarea, terminó de procesar la anterior trama de Ethernet y está en condiciones de procesar una nueva. Este cambio de estado de un objeto, en este caso se traducirá a través del cambio de un semáforo, lo que ustedes llamaban flags. Lo vamos a ver enseguida. El cambio de ese semáforo lo sacude al planificador y le dice: esta tarea de alta prioridad ahora está en condiciones de ser ejecutada. Por lo tanto, el planificador decide sacar de circulación a la tarea de baja prioridad, la actualización del display, y pasar a ejecutar, cambio de contexto, la tarea de mayor prioridad, lectura de una trama extra. Cuando se termina de leer esa trama Ethernet, uno diría: vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes, pero no, de vuelta. Terminó de ejecutarse la tarea. Entonces, fíjense, acá se puede mezclar, en este caso,
cooperatividad con preemptive. Entonces, la tarea, leyó la tarea, la trama de Ethernet, entonces la función de la tarea era leer la trama de Ethernet. Terminó la lectura, le dice, che, ya terminé. Con lo cual, esa tarea de lectura de la trama de Ethernet pasa a estar en el estado pending o suspendido, y es un cambio de un objeto. Una tarea cambió de estado. Es el sacudón en el carro que está llevando los melones. Ese cambio, es decir, al agarrar una piedra, los melones se reacomodan. Y en este caso, entonces, el planificador va y se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está activa. ¿Por qué? Pues porque puede haberse dado el caso que cuando se estaba ejecutando esta tarea de lectura de la trama de Ethernet, se liberó la tarea de mediana prioridad. Entonces, esa tarea de mediana prioridad pasó al estado ready. El planificador entonces se fija de todas las tareas que están ready cuál es la de mayor prioridad. Es esta. Entonces, fíjense que en el estado, en la configuración, el planificador actuando como preemptive, no vuelve a la tarea que se suspendió cuando apareció la de alta prioridad. Se vuelve a ejecutar la tarea de mayor prioridad que esté ready cuando se terminó de ejecutar la tarea de alta prioridad. ¿Quedó claro? Los algoritmos de operación de los sistemas operativos. Si no hubo tiempo para reorganizar las prioridades, determina la mayor prioridad, cosa para que ahora es todas las que le siguen prioridad. Si están desordenadas, Sí. interrumpo una de alta prioridad y termina. ¿Cómo sabe poner en ready la que le sigue en prioridad? Y nunca tuvo tiempo para reorganizar la PC. Ahí depende del algoritmo del planificador. El planificador más sencillo lo que haría sería ejecutar la tarea que tenga él detectada como de mayor prioridad. De la primera que lo hace. La que tenga que en su tiempo ocioso haya organizado la tabla como para que sea de mayor prioridad. Es decir, en un planificador el que escribiríamos nosotros probablemente no se le daría atención a esta tarea, sino que se volvería a ejecutar. ¿Correcto? Por supuesto, la eficiencia del planificador como para detectar de que apareció una tarea de mayor prioridad genera la eficiencia de todo el sistema operativo. Si no hay sistema operativo que sea más eficiente que su planificador. Por ejemplo, un sistema operativo de alta eficiencia lo que haría sería trabajar cuando cambia, cuando se deshabilita, cuando se habilita una tarea, le generará una interrupción para que en ese momento reordene todas las prioridades. Pero evidentemente es más complejo y no es aceptable para un procesador de 84 MHz. ¿Contesté la pregunta? Sí. Entonces, los algoritmos son de programación controlada por reloj, clock driver, manejado por reloj, por round robin, en el cual es la calecita, o programación priorizada. Nosotros vamos a tener archivos de configuración en el FreeRTOS, es decir, de configuración significa editables, en el cual vamos a elegir por medio de un numeral define si queremos que actúe como cooperativo o como preventivo. Por omisión, trabajar como preventivo. Bien. Entonces, el modo cooperativo, solamente cuando la tarea relega voluntariamente su ejecución y le avisa a la CPU. Entonces, el preventivo, el preemptive, el planificador tiene la facultad de remover una tarea. En el caso que habíamos dicho, una tarea que se pase
de tiempo de ejecución, el planificador la corta en un cierto tiempo preestablecido máximo y pasa a ejecutar otra tarea. La tarea que se estaba ejecutando y que se corta, se la retira del estado ready porque si no entraría en un loop en el cual se ejecutaría solamente esa tarea. Por un rato, esa tarea se la saca del modo ready y del modo de ejecución y se la pasa al modo suspendido. Después de un cierto tiempo, se la vuelve a traer al modo ready. Entonces, el kernel, tenemos dos opciones, kernel preemptive y kernel no preemptive. El kernel no preemptive es el caso en el cual tenemos una interrupción en el cual las tareas se ejecutan como interrupciones. Y tenemos una tarea de menor prioridad. Entonces, las tareas de mayor prioridad se ejecutan como interrupción. En este caso, tenemos la tarea A, cuando termina la tarea A, se ejecuta la tarea B. La tarea A se extiende, se demora la ejecución de la tarea B, y así sucesivamente. Entonces vemos que no es determinístico. Y ese es el principal problema de los kernels no preemptivos. Por más que sean más fáciles de diseñar. Entonces, en kernel no preemptive estamos haciendo una tarea, por medio de una interrupción, se ejecuta una tarea de mayor prioridad, se vuelve a ejecutar la tarea de baja prioridad y de vuelta, por acciones de interrupciones, se pasa a ejecutar aquellas que sean de mayor prioridad. La latencia de interrupciones es típicamente baja porque trabaja todo por interrupción. Puedo utilizar funciones no reentrantes sin temer que sean corruptas por otra tarea, porque cada tarea tiene su tiempo de ejecución propio. Fíjense que la tarea A se extendió y eso demoró la aparición de la tarea B. Y ahora el problema que tenemos es que cuando tenemos varias tareas encadenadas así por interrupciones, la demora principal va a estar dada por la tarea de mayor duración. Y el sistema no es determinado. Porque si una tarea se demora, demora la ejecución de todas las demás. No necesitamos utilizar mecanismos de compartidos para manejar las tareas, porque cada tarea tendrá sus propios recursos. Los dispositivos de entrada-salida compartidos pueden requerir el uso de semáforos de exclusión mutua, que vamos a ver enseguida. Son poco sensibles porque las tareas de mayor prioridad van a tener que esperar que le llegue el tiempo de ser ejecutadas, porque puede haber una tarea de menor prioridad que está ejecutándose demasiado tiempo. Los kernels comerciales son preemptive. Es decir, no hay kernels comerciales no preemptive. Entonces, ¿qué es el preemptive? El preemptive es lo que habíamos dicho recién, una tarea de baja prioridad, aparece una de mayor prioridad que se ejecuta, cuando termina de ejecutarse, pasa a ejecutar la tarea de mayor prioridad que en ese momento está ready, y cuando termina de ejecutarse la tarea de prioridad intermedia, recién se vuelve a ejecutar la tarea de baja prioridad. Caso bien concreto. Prioridad 1, mayor prioridad, prioridad 3, menor prioridad. Se está ejecutando la tarea 2, la roja, aparece la tarea 1, libre, ready, se corta la ejecución de la tarea 2, porque la tarea 1 tiene mayor prioridad, se ejecuta la tarea 1, cuando se termina, se continúa con la tarea 2, que estaba pendiente, y cuando termina, recién se ejecuta la tarea 3. Fíjense, para poner bien de manifiesto, que la aparición de la tarea 3 de baja prioridad no interfiere para nada en la ejecución de la tarea 2 ni la conclusión de la tarea 1 ni la conclusión de la tarea 2. Aparece la tarea 1 de alta prioridad, aparece la tarea 2. No se le abona hasta que termina de ejecutarse la tarea 1. Luego, también con la tarea de baja prioridad, que recién se va a ejecutar cuando se termine de ejecutar la tarea de alta prioridad. Bueno, lo que ustedes van a ver que en la parte práctica con Juan y con Felipe es
la ocurrencia de los timer ticks. Los timer ticks es la razón de existencia del SysTick. No es exclusivamente que se tenga que hacer con un SysTick, con un timer especial, pero fue el timer pensado, es un timer poderoso, pero fue pensado para generar las interrupciones temporales del metrónomo que está marcando el ritmo de ejecución. Acá lo que vamos a ver es que se está ejecutando la tarea 1, aparece el tick, genera una interrupción, y esa interrupción produce un cambio de tarea que se ejecuta a la tarea 2, transcurre el tiempo máximo asignado, se pasa a interrupción nuevamente y ahí se decide ejecutar la tarea 1. Entonces siempre va a aparecer un cierto tiempo de, en este caso, de cambio de contexto, debido a la aparición de las interrupciones de timing. Las interrupciones, por razones obvias, tienen mayor prioridad que las tareas, que la prioridad de las tareas que le asignamos nosotros en nuestra planificación a las tareas. Pero cierto, tiempo para estar diciendo que asignamos al mismo tiempo a todas las tareas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tengo dos tareas que tienen un tiempo de ejecución muy grande, entonces el planificador las va a tener que cortar cada milisegundo. Pensar de que tengan prioridades distintas. O si tienen prioridades, no, o tienen prioridades iguales. Ese es el problema. Si tienen prioridades Si iguales. tienen prioridades iguales, como no va a haber ningún cambio de prioridad, entonces la primera tarea, si no tomamos ninguna precaución, la primera tarea se extendería en el tiempo infinitamente. Entonces, ahí aparece el planificador que dice que esta tarea se está extendiendo, la cortamos. ¿Cómo la cortamos? Actúa la interrupción de timer, que es la que decide que hay una tarea que se está excediendo, la pasamos al estado suspendido por un ratito y liberamos la otra. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es crear las tareas y luego arrancar el planificador. Esto es para cualquier sistema operativo. Cada sistema operativo llamará a la creación de tarea add task o task create o como sea, y luego tendremos como programa principal un while loop que va a verse interrumpido razonablemente por el planificador que irá computando las tareas. Antes de arrancar el planificador, lo que tenemos que hacer es garantizar que se inicializó todas las variables del procesador, todas las variables, todos los registros de los dispositivos que se utilicen con el procesador y que se inicializaron todas las variables del sistema operativo. Recién en ese momento arrancamos el planificador. ¿En qué momento? En el anterior, las S que está pintado como de Thriller, ese es el SysTick que le va diciendo Claro. para tareas de igual tiempo que vayan intercalando. Exacto, las tareas de igual prioridad. Igual prioridad, que son largas. Exactamente. ¿Cómo no sé si tiene ese extendido? Es decir, el scheduler es el que se maneja por tiempo y decide cuál es el momento en el cual tiene que cambiar de tarea, porque hay una tarea que se está extendiendo. Y pero, ¿qué llama la función handler? ¿Cómo hace esos funciones? Eso es por interrupción de timer. Me imagino como que el scheduler handler lo llama el SysTick. Entonces, el SysTick se encarga de darle el pulsito para que actúe y vaya. La interrupción de timer lo que hace es invocar al planificador para que el planificador bloquee la tarea que se estaba ejecutando y cambie de contexto a la tarea que estaba pendiente. Esa función dónde está. La función que hace es cambio, por decir No entiendo la agilidad y la interrupción esa.
Tenemos una interrupción del timer. Dentro de la rutina de atención del timer está invocar al planificador como para que haga el cambio de contexto. Claro, eso. Entonces, tengo una pequeña declaración que nos va a servir lo que hace el CITIC. ¿Puede ser un tratamiento? Sí. En el caso de los cortes, el CITIC fue desarrollado para dar base de tiempo al sistema operativo. El segundo propósito de no usarlo como base de tiempo. Además del CITIC, utiliza una excepción extended select que se utiliza para hacer el contexto. O sea, el CITIC básicamente lo que hace es ejecutar el patrón de función, saca la ejecución a la que se estaba ejecutando, modifica un poquito el registro del microcontrolador y automáticamente visualiza a esta excepción de este DSB y a este sector de contexto. Y cuando vuelve el CITIC, vuelve a la tarea. Pero eso es implementación de cada sistema operativo. Pero la idea siempre es que haya una base de tiempo, el metrónomo que decíamos antes, que sea el que impida de que una tarea se apropie del procesador. Es la mayoría de casos que Es el SysTick. El SysTick, los timers que tienen los cortes son poderosísimos. El SysTick es apenas poderoso. Es decir, es un timer de 24 bits, los demás timers son de 32 y en algunos casos 64 bits. ¿Está bien? Entonces, sería un pecado utilizar uno de esos timers recontrapoderosos para utilizar una base de tiempo. Para eso, pues, por eso ahora se llama SysTick también. ¿Cuándo se cambia la tarea en ejecución? Primero, ¿en qué momento el sistema operativo analiza si existe alguna otra tarea con mayor prioridad a ser ejecutada? Bueno, se supone que el sistema operativo, cuando en los procesos idle, paréntesis, existe una función que en general, en sistemas operativos de forma genérica, que nos permite colgarnos hook, se llama eso, gancho, del idle hook. Entonces, yo escribo una función que la meto dentro del grupo de idle hook para que se ejecute cuando no hay nada que hacer. Digamos que le estoy asignando la más baja prioridad posible. Entonces, cuando se aprovecha el estado idle como para reagrupar las tablas del sistema operativo para que esté ya definida cuál es la tarea de mayor prioridad para el caso en que haya que interrumpir la que se va a ejecutar a continuación. Ordenar en una tabla los vectores que apuntan a las tareas ordenados en forma prioritaria. De mayor prioridad a menor prioridad. Dentro de las tareas reales. Entonces, ¿cuándo se cambia de contexto? ¿Se cambia de tarea? Bueno, cuando alguna tarea necesite parar para buscar alguna información. Conexión analítico digital. Dato que viene por comunicación serie, por USB, por Ethernet, por lo que sea. Cuando una tarea envía un mensaje o señala otra tarea, vamos a ver qué es. La idea es bastante clara. Una tarea le avisa algo a la otra, le manda un correo. Existe la función correo. Cuando una rutina de atención de interrupción envía un mensaje o señala otra tarea, de vuelta. La rutina de atención de interrupción se puede comunicar con alguna tarea enviándole un mensaje, una señal a alguna tarea en especial. Cuando se elimina un objeto del kernel, ¿qué significa? Por ejemplo, se elimina una tarea, ¿se acuerdan que las tareas pueden ser borradas? Eso significa cambiar un objeto del kernel, eliminar un objeto del kernel. Cuando se elimina un semáforo, cuando se elimina una variable, una cola para liberar memoria. Cuando se cambia de prioridad una tarea o por otras razones. Normalmente el kernel ordena las tareas que se encuentran ready
en función de sus prioridades, de forma que cuando ocurre alguna de las instancias anteriores, solo se debería ir a la tabla de tareas para buscar la primera, que sería la mayor prioridad. Esto de imprimir una señal de una tarea a otra. Yo entiendo que eso es una variable que tenés en 1 o en 0, lo que sea, pero esa variable, el ejemplo y todo, ¿cómo saben que es una variable que estás usando vos para dar una señal entre una tarea y otra? Porque cuando creo las tareas, le asigno variables. O sea, por Y ejemplo, comparto variables. cuando compartís esa variable, pues estás indicando que esa variable es una alerta para que cambie, para que vaya a la otra. Vamos a ver, primero, interrupción. Le aviso, le tengo que avisar que llegó un dato con exceso de temperatura, por ejemplo, a una tarea. Entonces, está compartida una variable que se utiliza para los mensajes entre la interrupción y la tarea. Únicamente por ellos. Entonces, la interrupción escribe en esa variable y eso es definido, tomado como un mensaje por la tarea. Y cuando aparece ese mensaje, o sea que hubo un cambio en esa variable, es que el sistema dice, bueno, cambia la otra tarea. O no. O puede ser que la tarea que tiene que leer esa variable, esa señal, no tenga alta prioridad. Eso depende del diseñador. Y ahí es cuando la tarea sabe, o sea, la tarea que está esperando ese dato, ve que le incluye ese dato, entonces se pone automáticamente ready para que la puedan ejecutar. Claro. Voy a poner un caso de la vida cotidiana. Bueno, con mi señora nos enganchamos en una serie y ya vamos por la 5ª temporada. Y estamos viendo que cuando se empezó a grabar, a filmar la serie, ya se tenía la totalidad del guión escrito. Porque hay personajes que aparecen en el primer capítulo y se utilizan en la 5ª temporada que estamos ahora viendo. Acá es lo mismo, traduciendo. Cuando yo me pongo a planificar el proyecto, tengo que tener en cuenta que esta actividad va a trabajar con interrupción y se va a tener que comunicar con esta tarea, voy a tener que crear una señal que vincule las dos. Es difícil lo que estoy diciendo, porque nosotros estamos acostumbrados a ir trabajando de a pedacitos. Bien, en el peor de los casos, si tengo que trabajar de a pedacitos, lo que tengo que hacer es que cada pedacito esté bien definido. Es decir, no improvisar. Cuando, o sea, se cambia la tarea activa cuando pasa cualquiera de esas cosas de estas, porque no haya terminado el tiempo de ejecución que dispone el stick. Claro. Existe una razón. No, ¿Para qué? ¿Por qué harías? Si vos necesitas una tarea, ¿por qué cortás la que está activa ahora? a ver. Se está ejecutando una tarea rutinaria, por ejemplo, actualización de display. Aparece un evento externo, cambia de estado alto. Eso es el equivalente a agarrar una piedra en el camión con los pilones. Se reacomoda todo. El hecho de que una tarea que estaba pending pase al estado ready, ese cambio de estado es un sacudón. Y obliga al planificador a definir qué hacer. Si esa tarea que se liberó es de mayor prioridad y la se está ejecutando ahora, se corta la ejecución de la tarea actual y se pasa a ejecutar la nueva tarea. Y si no, sigue la misma. Y si no, sigue Permiso, profe. hasta el tiempo asignado. ¿Cómo estás? Paso lista. Adelante. Almaraz, Calabrese, Díaz, Glorioso, Naúm, de Paloso, Sandomir. Listo, gracias. Bueno, criterios de prioridades, pero esto ya es para el manejo de las prioridades, esto es para el diseñador del sistema operativo. El EDF, que es asignar la mayor prioridad, es decir, modificar las prioridades dinámicamente. Vamos a ver enseguida que hay situaciones de error de las cuales, si no, de alguna manera el planificador no cambia las prioridades de las tareas, el sistema colapsa, se traba.
Entonces, dinámicamente se puede llegar a reasignar con estos algoritmos. El EDF es darle mayor prioridad al proceso que tenga el fin más cercano. Es un proceso largo, pero que se va cortando con los systics, y de esa manera, cuando veo que es el que está más cerca para terminar, le doy mayor prioridad para que termine una vez y lo sacamos de encima. El list slack time first. Slack es tiempo de reserva, tiempo digamos, el changüí que hablamos en el barrio. Entonces, terminación relativa menos ejecución restante, eso me da el margen, el slack, y es de acuerdo con eso que le cambio la prioridad, asigno la prioridad. O el RMS, el Rate Monotonic Scheduling, para tareas periódicas, la tarea, la prioridad es inversamente proporcional al periodo de la tarea. Una tarea muy larga tiene baja prioridad. ¿Por qué? Porque si no se apropia de la CPU. Pues, ¿qué pasa si a una tarea larga le asigno alta prioridad? Va a estar permanentemente interfiriendo y limitando que se ejecuten las demás. Me pareció el a él. No, porque acá estoy hablando del fin más cercano y acá estoy hablando de que le asigno prioridades de acuerdo con la duración. Acá es de acuerdo a lo que quiere por ejecutarse. Entonces, la reentrancia es la posibilidad de que una misma función pueda ser invocada varias veces. Para lo cual la función tiene que ser diseñada reentrante. Fundamentalmente, no tiene que tener variables globales, sino que tiene que trabajar con variables locales. De manera que cada vez que instancio una tarea reentrante, estoy creando una nueva tarea. Utiliza el mismo código, pero estoy creando una nueva versión de la tarea, porque todas sus variables son locales. Si utilizo variables globales, cada vez que yo invoco, destruyo lo que estuvo trabajando en la tarea. Por ejemplo, si tengo que hacer un filtrado de señales en los cuales de varios canales voy a tener una misma función. Tengo varios canales que me llegan señales de audio, las tengo que filtrar. Para cada canal voy a invocar a la función filtrado, pero voy a estar creando un propio conjunto de variables locales para cada caso. Bien, entonces esto, los sistemas operativos en general aceptan variables rentrantes. También es requerido de que trabajen en forma atómica, es decir, que no haya, que una tarea se pueda, que una actividad se pueda llegar a disgregar en varias actividades menores. Si no, me trabaja en forma atómica. Y no puede ser interrumpido. Por ejemplo, esto que en principio nos parece que es una variable atómica, lo es. Si nosotros, data evidentemente es una variable que está en memoria. Nosotros con nuestro córtex, ¿podemos operar directamente sobre memoria? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar el puntero, leer el dato, sumarle uno y escribirlo. Evidentemente no es atómico, por más que esta expresión nos lo parecido. Esto lo pueden hacer micros del tipo de los que tenemos en la PC, que sí permiten realizar operaciones sobre memoria. Bueno, esta es la parte final. Problemas que tenemos cuando utilizamos tareas con recursos compartidos. Supongamos que tenemos un display. Una tarea quiere escribir el mensaje hola allí y la otra tarea quiere escribir cuidado. Digamos que hubo que elegir con criterio las frases que quería poner en cada tarea para evitar que salgan cosas medias extrañas. Entonces fíjense que si no tomo ninguna precaución, cada tarea va a empezar a escribir sobre el display un pedacito. Entonces aparece parte de una tarea, parte de la otra tarea, escribiendo sobre el display. ¿Cuál es la solución para esto?
colocar un flash, que nosotros lo vamos a llamar semáforo. Entonces, el semáforo, vamos a mencionar nosotros 3 tipos de semáforos: binarios, contadores y mutex. Otra forma de sincronizar es por medio de codes de mensajes, o por pipes, o por memoria compartida. Y finalmente por señales y correos. Entonces, en el caso del FreeRTOS, puede llegar a ser compilado por un montón de compiladores distintos, con hasta 30 arquitecturas distintas de procesadores. Con lo cual significa que el FreeRTOS ha sido porteado, o sea, el término que se utiliza, a una enorme cantidad de procesadores y también de entornos de desarrollo. Entonces, hay un archivo de configuración en el cual tenemos las definiciones, en particulares, las definiciones que nos permiten o no crear semáforos. Hay algunos de los primeros sistemas operativos muy viejos, de hecho, estamos hablando de 15 años atrás, que no tenían semáforos y lo tenía que crear uno, manejar uno, escribir las funciones uno para poder utilizar semáforos. Los semáforos se utilizan para sincronizar tareas. En el caso del display, la primera tarea que quiera escribir sobre el display lo toma, se lo apropia, escribe, y cuando terminó de escribir, lo libera para que la otra tarea lo pueda tomar. Con lo cual significa que antes de escribir en el display voy a tener que verificar si está libre. Tenemos semáforos binarios, semáforos contadores y semáforos de mutua exclusión o mutex. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el semáforo binario es el que puede estar en el display, concretamente, disponible o indisponible. Puede crearse el semáforo para que amanezca el dispositivo disponible o indisponible. Uno, cuando lo crea, puede decirle cómo quiere que amanezca. Entonces, si amanece disponible, la primera tarea que quiere escribir sobre el display lo toma, con lo cual queda indisponible. Nadie más puede escribir. Se supone que el diseño de la tarea es eficiente y cuando terminó de utilizarse lo libera. Porque si no, el recurso queda tomado por una sola tarea. Bueno, se utilizan como llave para proteger una parte crítica del programa o de un recurso. En algunos sistemas operativos viejos se tenían que estar escritos en manejo por el programador. Es un caso particular de semáforos contadores que los vamos a ver ahora, en el cual la cantidad de valores posibles es solamente uno. Entonces, ¿cuáles son los semáforos contadores? Imaginemos nosotros que tenemos en este laboratorio un router Wi-Fi. A ese router Wi-Fi lo programamos que por razones de tráfico se puedan conectar solamente 10 usuarios. Empieza el día, 8:30 de la mañana. ¿Cuántas conexiones disponibles tenemos en ese router Wi-Fi? 10. Entra el primero, entra Felipe, se conecta a internet. ¿Cuántas quedan? 9. Sigue entrando gente. 8, 7, 6. Hasta que llega a 0. El 10º que llegue, ¿con qué se va a encontrar? Que no se puede conectar. ¿Correcto? Bueno, eso es un semáforo contado. Y ahí surge que el semáforo binario es un caso particular del semáforo contado. Acá tenemos entonces que supongamos que arranca como indisponible. Cada vez que se tome
se conecte un usuario, decrementa cuenta, es decir, la cantidad de usuarios que se pueden volver a conectar. Cada vez que alguno se va, se incrementa el número. Cuando se llega al máximo, el sistema queda en estado indisponible hasta que se libere por medio de que alguno se retire. Semáforo binario, ¿para qué lo podemos utilizar? Supongan ustedes que arranco un conversor analógico a digital. Primero de todo, entonces, me fijo si está tomado. No está tomado, lo tomo. ¿Sí? ¿Alguien más lo puede utilizar? De vuelta. Tengo un conversor analógico digital que estoy midiendo un parámetro físico, una variable física. Antes de disparar el conversor, me fijo si está liberado. Si está libre, lo tomo y lo arranco. ¿Cómo harían ustedes para terminar el proceso este? ¿Qué pasa cuando termina la conversión? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo harían? Con el valor, por donde quiero. ¿Cómo sé que terminó? ¿Y cómo me avisa? O con una interrupción. Con una interrupción, entonces, en la rutina de atención de interrupción, ¿se acuerdan que las rutinas de atención de interrupción tienen que ser lo más breves posibles? Entonces, en la rutina de atención de interrupción, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, leo el dato, lo guardo en una variable global, libero el semáforo. ¿Está claro? Es decir, fíjense que acá tomó el semáforo una tarea y la liberó otra tarea asociada con la interrupción. ¿Estamos de acuerdo? Dato muy importante. La tomó una tarea y la liberó otra tarea. Bueno, entonces, Libera. por interrupción, en la rutina de atención de interrupción. Otra tarea que tiene una interrupción, no la podría eliminar. ¿Por qué no? Pero digamos, utilizamos este caso porque es el más evidente, porque queremos resaltar que la toma el semáforo es una tarea y lo libera otra. Puede ser cualquier otra tarea que se esté ejecutando. Pero ponemos el caso de interrupción porque es el más evidente. Entonces, en el programa principal se arranca el conversor analógico digital en la tarea y se espera que la rutina de atención de interrupción libere el semáforo para realizar la lectura de conversión. Entonces, se arranca el conversor, se espera el semáforo, se lee el conversor analógico digital y se vuelve a resultar. Entonces, el conversor analógico digital, la rutina de atención de interrupción del conversor analógico digital libera el semáforo y limpia la interrupción. Toma el semáforo una tarea, lo libera otra tarea. El mutex es un semáforo similar al binario, porque ustedes fíjense, por toda esta la descripción, mutex es la abreviatura de mutua exclusión, y que se utiliza para evitar fundamentalmente, por ejemplo, que un tramo del programa sea ejecutado por dos tareas simultáneamente, que llamen a una función dos tareas. Por ejemplo, estoy haciendo en un procesador de un solo núcleo, estoy haciendo un procesamiento de señales, y mientras estoy haciendo ese procesamiento de señales, que no lo pensé porque fuera reentrante, para que fuera reentrante porque tiene un vector de datos demasiado grande, entonces lo que hago es bloquear que esa función pueda ser llamado por otra tarea. Para lo cual voy a incorporarle a ese tramo del programa
un semáforo mutex, que aparenta ser un binario, pero, a ver, bueno, todo esto son las condiciones. El mutex tiene un estado locked y un estado unlocked. Entonces, viene en el estado locked, cuando se lo adquiere pasa al estado de locked, y que ahí veremos si ese semáforo mutex fue creado con una sola opción, queda bloqueado hasta que se lo libere. ¿Por qué significa una sola opción? Porque puede ser recursivo también, si puede ser también tipo contador. Pero imaginemos, por simplicidad, de que solamente puede ser tomado por una sola tarea. Entonces, es un tramo de programa que no quiero que me pregunte nadie más que yo en este momento. Hasta el momento en el cual yo lo libere, está locked. Es decir, cuando lo libero está unlocked y lo puede tomar. ¿Cuál es la diferencia con un semáforo binario? Recalqué lo de yo por mi ego. Recalqué lo de yo. Yo lo tomo, yo lo libero por mi ego. Usar y lo vas a aplicar en la tarea. Bien. Y cuando insisto con el yo, porque tengo que ir a terapia, o será porque solamente quien lo toma lo puede liberar. Esta es la diferencia entre un binario y un mutex. El mutex solamente puede ser liberado por quien lo toma. Bien. Entonces, tenemos tarea A y tarea B que quieren tomar un recurso que cuando lo toma la tarea A, ese recurso queda guardado y la tarea B no puede acceder a ese recurso. Ese recurso puede ser un periférico, puede ser una variable, puede ser un tramo de programa. Cuando la tarea B quiere tomar el recurso, se le dice que no es posible, se devuelve un error. Entonces, recién cuando la tarea A mismo retorna el uso del semáforo, recién en ese caso la tarea B lo puede tomar. Take y give. Entonces, ahora la tarea B lo toma y queda exactamente guardado para la tarea A. En el caso de Cortex, cuando nosotros dijimos que era arquitectura Harvard, en realidad, Harvard, arquitectura RISC, ¿qué significaba? Pocas instrucciones. Bueno, tiene excepciones. Hay instrucciones que son dedicadas específicamente, como por ejemplo estas instrucciones pensadas para trabajar con semáforos. Son operaciones atómicas. Por eso decimos que son instrucciones pensadas para trabajar con semáforos. Entonces tenemos el exclusive read y el exclusive write, que son operaciones atómicas, en los cuales si yo quiero leer atómicamente el estado de un semáforo, me dice, por ejemplo, de que no lo puedo tomar porque está ocupado, o me dice que sí, y después puedo hacer el exclusive write para el caso de que el semáforo estuviera grande. Terminando, colas de mensajes son zonas de memoria, concepto de colas que ustedes traen en informática 2, zonas de memoria en las cuales típicamente la rutina de atención de interrupción de la comunicación serie va guardando datos y una tarea cuando tenga tiempo va a leer y procesar esos datos. No voy leyendo de a uno, sino que voy leyendo de a bloque para optimizar. No se olviden ustedes que se está a tiempo de entrar en interrupción. Guardo datos por interrupción, los leo cuando tengo tiempo. Cuando se juntó inclusive una determinada cantidad de datos.
Entonces tengo un flujo serie que por interrupción los guardo en una cola y después la tarea lo llega cuando tenga tiempo. Es una cola de tipo FIFO. Las colas de mensajes también tienen su diagrama de estados, en el cual la cola, cuando se crea, está empty, después tendrá un estado intermedio, no empty cuando voy guardando datos, y cuando se llenó la cola pasa al estado full. Y ahí se supone que cuando en el estado full no puedo escribir más datos en la cola. ¿Bien? ¿Para qué se utilizan? Ahora vamos a verlo en un... esto es el resumen de lo que viene a continuación. Datos unidireccional no entrelazada, unidireccional entrelazada, con un semáforo binario, para utilizarlo para el hash. Datos bidireccional entrelazada y broadcast. Este es lo que decimos. Lo que hemos utilizado hasta ahora es la cola no entrelazada de un solo camino. Entonces, escribimos en la cola, lo lee otra tarea. La entrelazada bidireccional irá una tarea escribe, la otra tarea escribe en otra cola y el resultado va a parar en la primera. Por ejemplo, una tarea tomó datos de un conversor analógico digital de audio, lo guarda en una cola, se lo tira a una tarea, le avisa por un medio de un flag, y le avisa a otra tarea de que se llenó el buffer de datos. Esta tarea lo procesa y el resultado lo escribe en otra cola que le avisa a la primera, y estos datos se pueden sacar por el digital analógico. La no entrelazada, entrelazada es con un semáforo, con un flag, que le avisa de que han llegado datos. Y por último, la broadcast es que tenemos una sola cola que le llegan los resultados a todas las tareas. Es decir, broadcast es un sistema de difusión tipo megáfono que le avisa a todo el mundo, mientras que los anteriores eran un sistema mucho más restringido. Esto sería un grupo de WhatsApp y esto sería un contacto con un solo usuario de WhatsApp. Bueno, las tareas de las colas pueden ser creadas, borradas, se pueden utilizar para enviar mensajes entre tareas. Puede ser que la lectura sea destructiva o no destructiva, eso se planifica en el momento que se crea la cola. Y también se puede mostrar, normalmente tienen variables asociadas a las colas para mostrar el estado. Lleno, qué porcentaje está llena o si está vacía. En el caso de la cola tipo broadcast, pone que es un dato que llega a 3 funciones distintas. ¿Cómo se entera cuando las 3 funciones le llegan ese dato y lo puedo borrar? ¿Por qué lo tengo que borrar? Por ahí vos querés, no sé, querés un dato, o sea, vos, vos querés un dato y después lo curiás o ya lo curiás. En este caso que tenés 3, vos no puedes decir que una tarea pure un dato, sino que Eso es cuestión de diseño, no es esquivarle a la respuesta. Pero se supone que un dato en una cola tendrá que estar un cierto tiempo máximo hasta que ese dato sea reescrito, porque es una cola circular, ese dato sea reescrito. Entonces tendré que diseñar de manera que todas las tareas a las cuales le está llegando el mensaje broadcast puedan leer el dato en ese caso. Bueno, pipes, registros de eventos, señales y variables de condición. Los pipes son, lo vamos a ver rápido, ¿vieron ustedes cuando hay una obra en construcción, cuando se está terminando la obra en construcción, que están haciendo todas las cañerías, todo el tirado de cables y todo ese tipo de cosas, que se suele poner como un tubo que va a un volquete, y ahí se empiezan a tirar escombros, cables que quedaron, pedazos de cables, pedazos de tubos, pedazos de caña, se los tira por ahí?
Bueno, ese es un pipe. Hasta ahora hemos visto colas en las cuales guardamos todos los datos del mismo tipo. Resultado de la conversión analógico digital. Son todos datos iguales. Acá metemos, en el pipe, metemos datos de distinto tipo, es no estructurado. Será cuestión de que el receptor sepa cómo tomarlos. Es decir, vendrá el reciclador urbano que irá sacando los caños y quedará solamente los restos de mampostería. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista de la operación, es similar a una cola, solamente que hay que tener en cuenta que los datos no son estructurados. Tengo mezcla de distintos tipos de datos. Conceptualmente son iguales a las colas de mensajes, no se almacenan múltiples mensajes, el flujo de datos es no estructurado, no hay priorización de datos y el flujo de datos es de tipo físico. Entonces, hay de vuelta, empty, not empty, full, igual que si fuera una. Pero vamos ahora a las señales. Las señales normalmente son generadas por una instrucción y es un aviso que le manda a una tarea. A través de alguna variable global o bien a través de un semáforo. Vamos a falencias y fallas. Y con esto terminamos el tema por hoy. Deadlock. El deadlock es, fíjense, en el caso en el cual tenemos un cruce de dos avenidas y quedan los vehículos bloqueados mutuamente. ¿Cuál es la forma de eliminar este desbloqueo? Primero de todo, lo que habría que hacer es, ¿qué habría que hacer para evitar que esto se produzca? ¿Cómo le doy prioridad? Hablamos en la calle. Semáforo. Caramba, qué lindo nombre. ¿Cómo sucede? Tenemos tarea A y tarea B. Recurso 1, recurso 2. La tarea B toma el recurso 1. La tarea A toma el recurso 2. Para avanzar, la tarea B necesita el recurso 2, pero lo tiene tomado la tarea A. Para avanzar, la tarea A necesita el recurso 1, pero lo tiene tomado la tarea B. Entonces, es un sistema, se llama deadlock, es un sistema de bloqueo. Está mal diseñado. Yo tendría que A reservar los dos lugares al mismo tiempo o B reservar los dos lugares al mismo tiempo. O sea, que no permita que nadie tome R1. Es que decir que tener dos tareas que trabajen con los mismos recursos y que bloqueen el uso de ese recurso, tengo que evitarla. De vuelta, es tarea de la planificación. Es medio plomazo lo que estoy diciendo. Pero es necesario planificar para evitar esto. ¿Cómo podría yo, si se produjo, desbloquearlo? Bueno, haciendo que uno de los vehículos retroceda. Para darle, si uno de los vehículos retroceda, el que estaba siendo bloqueado avanza, con lo cual se destraba todo. ¿Qué significa? Cambiar las prioridades. Inversión de prioridades. La inversión de prioridad, por ejemplo, es lo que pasar rápido, es cómo implementarlo en
en pseudo lenguaje, ¿no? Inversión de prioridades. Es cuando tengo dos tareas de muy distinta prioridad que comparten un recurso. ¿Qué pasa si toma ese recurso la tarea de menor prioridad? Si la tarea es de baja prioridad, enseguida la van a sacar de circulación con un planificador preemptive. Con lo cual, tomó el recurso y la sacaron de circulación. ¿Qué va a pasar cuando la tarea de alta prioridad quiera acceder a ese recurso? No va a poder, con lo cual la tarea de alta prioridad se va a bloquear. Pero en el medio hay otras tareas. Con lo cual, la tarea de baja prioridad no se va a ejecutar nunca, y con lo cual, dentro de un rango largo, o con lo cual estoy bloqueando la tarea de alta prioridad. Por eso se llama inversión de prioridades. La tarea de alta prioridad se ve bloqueada porque tomó un recurso compartido, una tarea de baja prioridad. Y que no lo libera porque no le da tiempo de ejecución. Para eso se utilizan algunos de esos algoritmos que habíamos visto antes para modificar dinámicamente las prioridades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Temporariamente se levanta la prioridad, se aumenta la prioridad de la tarea de baja prioridad para que alcance a ejecutarse y libere el recurso. Para lo cual, el planificador se tiene que dar cuenta que la tarea de alta prioridad está bloqueada por un recurso que tiene la tarea de baja prioridad. De vuelta, es la inteligencia del scheduler. Detectar esa situación. Entonces, la inversión de prioridades es la tarea de baja prioridad, toma el recurso, la tarea de alta prioridad queda ready, se ejecuta, el recurso quedó tomado por la tarea de baja prioridad, la tarea de alta prioridad quiere utilizar ese recurso, no puede, se bloquea, entonces vuelve, se ejecuta la tarea de alta prioridad, pero antes, de baja prioridad, pero antes de que lo termine de liberar el recurso, aparece otra de mediana prioridad que impide terminar. Entonces, la tarea de alta prioridad queda bloqueada esperando que la tarea de baja prioridad libere el recurso. En el momento que libera el recurso, se supone que cambia de estado un semáforo. El cambio de estado de un semáforo es el cambio de un objeto del sistema operativo. Con lo cual, el planificador es equivalente al sacudón del carro con los rilones. La liberación del recurso que tiene la tarea de baja prioridad es un sacudón. Entonces dice, no, tengo una tarea de alta prioridad que está bloqueada, la traigo al release. ¿Por qué? Porque estaba esperando ese recurso. Entonces, en vez de pasar a bloquearlo, pasa a redes. Y a la resolución así. No, si está bloqueado, esperando un recurso, cuando el recurso se libera, la tarea pasa a redes. No pasaría. Porque está esperando un recurso. ¿Qué significa que está bloqueado? Es que está esperando por algo. Que pase tiempo, que se libere el conversor analógico digital, que le entren datos por la comunicación civil. Por esa razón está bloqueado. Cuando se produce, que se libera el conversor analógico digital, por ejemplo, esa liberación del conversor analógico digital es el cambio de objeto. Con lo cual el planificador dice, ah, ¿qué pasó? Libera al dispositivo, a la tarea que estaba esperando ese recurso, entra en ready y se pasa a ejecutar. Pero si en vez de pasar por bloqueado, pasa directo a ready, cuando haya el cambio, pase el cambio de objeto, va a saltar la tarea. No entiendo por qué pasaría. Se puede saltear el paso bloqueado. De vuelta. La tarea de alta prioridad está bloqueada esperando un recurso. Cuando se le entregue ese recurso, va a pasar a red. Al pasar a red y tener alta prioridad, se va a pasar a ejecutar. Pero se podría saltear o bloqueado. No. A ver. Una tarea de baja prioridad toma el conversor analógico digital. No lo puede liberar porque no le da tiempo de ejecutar.
La tarea de alta prioridad quiere usar el conversor analógico digital. No lo puede usar porque no tiene la tarea de baja prioridad. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando se libera, le dan tiempo para ejecutar porque le levantaron la prioridad o porque le llegó el momento, la tarea de baja prioridad libera el conversor analógico digital, y esa liberación del conversor analógico digital, que lo estaba esperando la tarea de alta prioridad, hace que el sistema operativo diga, ah, este conversor analógico digital estaba esperando esta tarea. Bueno, esta tarea dejó de estar esperándolo porque ya lo tiene el conversor analógico digital. Entonces deja de estar bloqueada y pasa a estar ready. Al estar ready y de alta prioridad se pasa a ejecutar. ¿Sí? Sí. La otra opción, que eso ya lo van a ver con Juan, es la inanición o starving. Es decir, una tarea de baja prioridad que no se ejecuta porque tenemos un montón de otras tareas de alta prioridad que están ejecutándose y no alcanza nunca el tiempo para la tarea de baja prioridad. Para el caso del deadlock, habíamos dicho que la culpa la tuvo el diseñador del sistema, que no tuvo en cuenta recursos compartidos entre más de una tarea que ambas necesitaban el mismo recurso. Para el caso de inversión de prioridades, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué? ¿Qué hizo mal que diseñó el sistema operativo? De vuelta, la culpa la tuvo el que diseñó el proyecto, el sistema, no el sistema operativo, el sistema, que puso que un mismo recurso sea compartido por una tarea de muy alta prioridad y una tarea de muy baja prioridad. Lo mismo que para el caso de la inanición. En el caso de la inanición, también, ahora sí, si el planificador del sistema operativo está bien diseñado, se da cuenta que hay una tarea que se está muriendo de hambre. En ese caso, de vuelta, se le levanta temporariamente la prioridad como para poder dejarla que coma un poco. Pero de vuelta, es un error en el diseño y la asignación de prioridades. Claro. Están en una tarea que no se ejecuta. ¿Preguntas? Antes, un breve comentario. Chicos, el starting, que básicamente la bruna, sucede por alguna falla en el diseño del sistema operativo. Si yo tengo una tarea que no se ejecuta nunca, absolutamente nunca, quiere decir que no lo requiere. O sea, que en el manejo de prioridades, en el manejo. Perdón, Juan, no del sistema operativo, sino del sistema. Sí, De diseñar. correcto. Es, digamos, el diseñador falla en algo. ¿Se entiende? Porque al seleccionar las prioridades, evidentemente algo mayor que hace que esa tarea no se ejecuta absolutamente nunca. Y para eso podrían buscar esa tarea. ¿Se entiende? O sea, también es un defecto en el diseño del sistema operativo. Listo, entonces, ¿vamos a tomar café? A tomar café, Nicolás. Ok, dale, dale.